ha comentado la idea que están llevando a cabo, me parece súper interesante. Y bueno, dada la situación actual, me parece bastante bueno que estén haciendo ese tipo de espacios para mantenerse actualizados, dado que bueno, en la práctica no pueden por el momento llevar alguno de los cursos, pero felicitarlos más bien por esta iniciativa. Yo, sí, más bien, para mí es un honor que me invitaran. Hassan comentó que hiciéramos como un repaso de lo que es anatomía y calidad oral, entonces es una clase muy larga, pero vamos a hacer como una pincelada para no cansarlos y pues, más que todo sea como un repaso, porque ya este tema supongo que ustedes lo recordarán. Es uno de los temas que se da en el curso de cabeza y cuello, que actualmente estoy coordinando, cuando probablemente lo llevaron, yo era colaborador y ahorita estoy como coordinador del curso, entonces ha sido todo un reto, más ahora que hay que hacerlo en modalidad virtual, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta o duda que tengan me pueden interrumpir, ahí podemos ir analizando sobre el camino. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Creo que, pues, ibas a grabar o algo así. ¿Cómo, perdón? Iba a grabar. Sí, ya le puse a grabar. Ok, perfecto. Voy a compartir la presentación. Muchas gracias. Ahí logran ver el PowerPoint, sí. Ahí se ve perfecto, doctor. Bueno, la cavidad oral, como sabemos, es parte de nuestro diario vivir. Ustedes como futuros profesionales comprenden la primera porción, o sea, la primera parte donde están los alimentos. eh, Se divide, digamos, con cavidad oral y algunos lo clasifican como parte del sistema digestivo, digamos, como parte de la función digestiva, y otros ya lo hacen por aparte y lo clasifican como parte del sistema estomato-intestinal. Esas son como diferencias en cuanto a criterios para definir la cavidad oral. Pero bueno, lo que sí bien es cierto es que la cavidad oral viene a ser la primera entrada, la primera porción, el primer proceso, la primera área en donde se lleva a cabo todo el proceso de la masticación y las funciones tales que conocemos, que son, por ejemplo, la succión, la masticación, la dilución, la fonación, características que tiene la cavidad oral que nos permiten desarrollar. Podemos dividirla en dos partes. Podemos dividir como un pequeño espacio, que se ubica entre los labios y las superficies vestibulares de los dientes. Ese pequeño espacio, haciendo una analogía como si fuera una casa, puede ser como si fuera, se llama vestíbulo. ¿Okay? Y después de que pasamos los dientes, ya la superficie palatina o lingual de esas piezas dentales, hacia el posterior va a venir siendo lo que es la cavidad oral propiamente dicha, o sea, la cavidad oral como tal. Entonces tenemos un vestíbulo y una cavidad oral como tal. Aquí si lo vemos, vamos a ver, eso es un corte coronal de una vista anterior. Aquí podemos ver, bueno, el esquema lo que sea de la lengua, las piezas dentales, el tema de la maxila, la lengua, y tenemos parte del hueso de la mandíbula. Y vemos aquí en todo este espacio que se va a ubicar en la parte anterior, la cadena de los vestibulares, y bueno, la región anterior que se da a los labios, pero también puede ser aquí entre las superficies de las mejillas, a los lados, lo que conocemos como los carrillos, entonces entre las mejillas y las superficies vestibulares de las piezas, igual acá, eso se va a llamar vestíbulo, el vestíbulo de la boca. Y la cavidad oral va a empezar exactamente detrás de las piezas dentales, como tal. ¿Qué pasa si el paciente no tiene piezas dentales? Entonces su cavidad oral igual va a ser en donde hubieran estado sus piezas dentales como tal. ¿Okay? Pero son como puntos de referencia para poder clasificar las posiciones, las áreas en que se subdivide la cavidad. Aquí vemos una persona con una cavidad oral bastante grande. De hecho, tiene el récord Guinness de esa persona tiene una gran elasticidad en su musculatura facial que le permite hacer esto. Ese es el sueño de cualquiera para poder trabajar fácilmente en la boca, ¿verdad? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito sobre el tema. Entonces podemos dividir que la cavidad oral, si lo vemos de una forma tridimensional,
la podemos dividir en diferentes límites. Si lo vemos como si fuera un cubo, vamos a tener un límite superior, un límite inferior, un límites laterales, límites anteriores y límites posteriores. ¿Okay? Vamos a ir viendo cada uno. Como límites anteriores, bueno, las piezas dentales, los procesos alveolares, los labios son parte de los límites anteriores. El surco gingival y el fondo del surco vestibular también forman parte del límite anterior. Como límite superior vamos a tener lo que es el paladar duro y el paladar blando. Juntos van a formar una estructura que se conoce como la bóveda palatina. Vamos a tener a los lados lo que conocemos como las mejillas, que gran parte de ellas van a estar conformadas por el músculo buccinador. Como límite inferior vamos a tener el piso de la boca. Vamos a tener una serie de 4 músculos que forman el piso de la boca, que son los músculos que vamos a ver más adelante. Como límite posterior, aquí es un poco controversial. En algunos libros van a hablar del límite posterior de la cavidad oral es el istmo orofaringeo. Otros vamos a tener que también hay un límite lateral posterior que se puede considerar como el verdadero límite de la cavidad oral, que sería el rapio pterigomandibular. Entonces el rapio ustedes lo conocen bastante bien porque es un punto de referencia que ustedes toman para lo que es hacer las técnicas de anestesia mandibular. Bueno, como límite anterior, aquí podemos ver, ¿qué vamos a encontrar en el límite anterior? Bueno, las caras vestibulares de las piezas dentales, vamos a encontrar encilla interdental, el fondo del surco gingival, el fondo del surco vestibular, tanto superior como inferior. Vamos a tener algunos frenillos labiales, por ejemplo, aquí tenemos el frenillo labial superior y el frenillo labial inferior. En algunos casos, no sé si se les ha tocado ver frenillos accesorios, que se ven ese montón de plieguecitos y se ven más pliegues alrededor de los labios. Los frenillos tienen una función de limitar y los movimientos de los labios como tal. Ahí ustedes en las clasificaciones que han ido estudiando a lo largo de la carrera han visto diferentes tipos de inserción de esos frenillos. Hay frenillos que realmente no generan ningún inconveniente, pero ya cuando un frenillo tiene lo que se llama como una inserción alta, y ahí genera algún tipo de inconveniente, más que todo para la ortodoncia. Esas son como cosillas que podemos encontrar aquí en la parte anterior. Vamos a tener los labios, vamos a ver acá, los labios tienen de superficial a profundo, vamos a tener las siguientes capas, vamos a tener piel, fascia superficial, vamos a tener parte de los músculos orbiculares. Los músculos orbiculares son músculos de la expresión facial. Vamos a tener músculos de la masticación, se recuerdan, y vamos a tener músculos de la expresión facial. Los músculos de la expresión facial son músculos con los que podemos hacer los movimientos y gesticulaciones de nuestra boca, de nuestra cara, podemos enojarnos, podemos sonreír, podemos hacer muchos movimientos. En este momento que yo estoy hablando, los músculos están moviendo, los nervios están moviendo tanto la inervación motora de mis músculos para que puedan generar ese movimiento. Entonces, los músculos de la expresión facial, si ustedes recuerdan, están inervados por el nervio facial. Entonces, los músculos orbiculares de los labios, ¿por qué motivo podemos mover los labios? Es por la inervación motora que le brinda el nervio facial. ¿Qué vamos a encontrar en esa zona? Vamos a encontrar la zona mucosa, que va a encontrar una serie de glándulas mucosas en esa zona, y la membrana mucosa que ya se encuentra más en la parte interna. Los labios son una zona sumamente sensitiva, entonces aquí vamos a tener dos tipos de inervaciones. Si ustedes se recuerdan, tenemos el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene 3 ramas principales. Una de esas ramas es el nervio V1, conocido como el nervio oftálmico, V2 como el nervio maxilar y V3 como el nervio mandibular. V2 y V3 específicamente van a tener ramas. V2 va a tener una rama que se va a llamar el nervio infraorbitario, y el nervio infraorbitario a su vez va a tener diferentes ramas. Una de esas ramas es la rama labial superior. Entonces, si estamos hablando de labios, la inervación sensitiva, ven que es distinto cuando dice inervación motora y inervación sensitiva. La inervación sensitiva de los labios va a estar dada por las ramas labiales superiores del nervio infraorbitario, que a su vez es rama del nervio trigémino, perdón, a su vez es rama del nervio maxilar, que a su vez es rama del nervio trigémino. Y el labio inferior va a estar inervado por las ramas labiales inferiores, que son ramas del nervio mentoniano, que el nervio mentoniano a su vez es rama del nervio alveolar inferior, y que el nervio alveolar inferior a su vez es rama del nervio mandibular.
ven toda la secuencia de ramas, de ramas, de ramas que siguen, para efectos de nosotros, por lo menos, saber si, por ejemplo, por qué motivo se mueven los labios, qué nervio da la inervación de los labios. Los labios se van a mover por el nervio facial. De hecho, por eso ustedes, por ejemplo, ustedes pueden ver que la zona de los labios también es bastante sensitiva. Entonces, la sensación de dolor o presión cuando un paciente tiene un bloqueo en esa zona, cualquiera de los labios, el paciente no siente, más bien siente como gordito, como un poco más grande o como hormigueo en esa zona, pero dolor o presión, las sensaciones sensitivas como tal no las está recibiendo, porque está bloqueado en ese momento. Entonces vamos a tener dos inervaciones para los labios. Los labios podemos dividirlos en tres porciones. Vamos a tener una porción cutánea, una porción intermedia y una porción mucosa. La porción cutánea es la que encontramos por lo general glándulas sudoríparas, vello, para los que tienen bastante vello facial. Ahí podemos encontrar una porción cutánea. Después vamos a tener una porción intermedia que es bastante sensitiva, que vamos a conocer como el reborde de vermellón, que es como el límite, que en algunos que tienen los labios gruesos se les nota un poquito más. Y en la parte interna vamos a tener la parte mucosa. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, doctor, sí se escucha. Sí. Sí. Ok. Cualquier cosa me dicen porque me llegó un mensaje como conexión inestable. Bueno, en la parte intermedia vamos a tener glándula, perdón, en la parte mucosa vamos a tener glándulas mucosas. Los labios vienen a tener una función bastante importante hoy en día. Para efectos de nosotros, bueno, ustedes revisan mucho la anatomía de los labios para tratar de encontrar si no hay ninguna patología o que no encontramos algo fuera de lo normal de la anatomía propia de los labios. Pero también los labios vamos a tener que tienen sus arruguitas y todo ese patrón hoy día bueno, tiene un tipo de estudio que se llama la queriloscopía, que va más allá de reconocer la individualidad de cada persona respecto a las arrugas específicas de sus labios. ¿Y qué importancia tiene eso a nivel ontológico? Bueno, no tanto a nivel ontológico, pero sí a nivel, a nivel forense para la identificación de personas. Resulta que nosotros, al igual que nuestras huellas digitales, vamos a tener que las arrugas de nuestros labios son únicas en cada persona. Entonces, por ejemplo, ahí todo pensamos como si estuviéramos viendo el programa CSI, que se yo, alguien toma una bebida, entonces la impresión de sus labios quedó en el vaso donde tomó la bebida. Y ahí entra otra rama de estudio donde se pone a estudiar la morfología que tiene cada una de esas arrugas de los labios de las personas para poder identificar a cada uno de los sujetos. Entonces ven qué amplio y no podemos ver solamente los labios como, sí, los labios en la forma en donde abrimos y entramos alimentos o vean qué importancia que también tiene la anatomía de los labios como tal en diferentes áreas. Aquí tenemos un pacientito, podemos hay diferentes pacientes con labio paladar hendido, con paladar hendido, con labio fisurado, hay diferentes categorizaciones, pero por ejemplo lo que se trata acá es de devolver la función, obviamente a nivel interdisciplinario, que es todo un trabajo interdisciplinario de diferentes especialistas, que lo que tratan de devolver la función de, en este caso, de este bebecito para que tenga su labio y vuelva a tener una función normal. Y no solamente el labio, sino todo lo que es el proceso de evolución, toda su masticación, entonces aquí se trata de volver a la función normal. Estábamos hablando de los límites anteriores, aquí ven ustedes un frenillo labial superior, vean ese frenillo, está bastante insertado acá. ¿Qué inconvenientes tiene eso? Bueno, resulta que los pacientes que tienen ortodoncia y tienen estos frenillos bastante insertados en estas, pueden generar que se le abran ciertos diastemas, pueden generar una inestabilidad en el acomodo de sus piezas, generando la apertura de espacios que a la gente no le agradan. Entonces, en estos casos, frenillos ya bastante prominentes, se hace un procedimiento que se llama frenectomía. Esta frenectomía tiene casos, digamos, se hizo la cirugía y estas fotografías de la semana siguiente realmente está bastante sanito.
hay una semana de diferencia, casi queda sana completamente. Y obviamente si se tomaran fotografías ya bastante posteriores ya se vería mucho mejor, pero ven, ya aquí en este caso se elimina el frenillo, no tiene ningún inconveniente para la paciente, más que mejorar y evitar que se nos vayan a abrir espacios. En este caso ven el frenillo que es bastante voluminoso. Y como les mencioné antes, hay frenillos accesorios. No sé si ustedes tal vez los han observado, que se pueden encontrar a lo largo de toda esta zona. Hay personas que tienen un montón de frenillos también que se pueden ubicar ahí, como parte de las estructuras que podemos encontrar en el límite anterior. Cuando el paciente se dentro, bueno, aquí tenemos implantes. Podemos tomar igual. La parte anterior va a ser el vestíbulo de la cavidad oral y esta va a ser la cavidad oral como tal. Entonces tomamos el reborde como un punto de referencia para hacer esos límites como tal. Ven acá, ven, por ejemplo, aquí a los lados, ven, este es otro frenillo, este es un frenillo lateral. Aquí tenemos otro frenillo lateral, que en estos casos, si el paciente fuera un paciente con prótesis, hay que tenerlo en cuenta para ya sé que seguir el contorno de la prótesis o ver si es necesario removerla, porque esos frenillos pueden, conforme se despliegan los movimientos o se generan los movimientos de la cavidad oral, pueden desprender las prótesis o pueden dar ciertos inconvenientes para rehabilitaciones como tal. Aquí vamos a hablar del istmo orofaríngeo. Habíamos dicho que es un tema un poco controversial porque el istmo orofaríngeo vendría siendo el límite posterior, realmente es la cara posterior de lo que es la cavidad oral. Aquí atrás vamos a ver que tenemos dos arcos, ustedes lo pueden ver si se observan en el espejo. Vamos a tener un arco anterior que va a ser el arco palatogloso y un arco posterior que va a ser el arco palatofaríngeo. En medio de ambos arcos vamos a encontrar una estructura que se llama la amígdala palatina. La amígdala palatina es un órgano linfopitelial que se va a ubicar en ambos lados y forma parte del anillo guardiller. Esos arcos, por así decirlo, van a estar conformados por los músculos del mismo nombre. Entonces, el arco palatogloso va a estar formado por músculo palatogloso y el arco palatofaríngeo, que va a estar más cerca de la faringe, va a estar conformado por el músculo palatofaríngeo. Aquí vamos a tener lo que es la úvula, que va a ser por el músculo de la úvula, y en estos vamos a tener las amígdalas palatinas o las tonsillas palatinas, según donde ustedes lo puedan leer. Esta va a ser parte de la parte posterior de la cavidad oral, pero no es el límite posterior, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener la parte posterior. Esta parte que está aquí, que estoy señalando con una flecha, es la faringe. La faringe es un espacio, es un órgano que lo podemos dividir en tres compartimentos. Vamos a tener que la porción posterior a la cavidad nasal se va a llamar nasofaringe. La pared posterior, la porción posterior a la cavidad oral se va a llamar orofaringe o bucofaringe, según donde lo lean, y también la parte posterior de ese espacio, posterior a lo que es la laringe, se va a llamar laringofaringe. ¿Okay? Aquí podemos ver otra imagen, vemos el arco, ustedes lo pueden ver con sus pacientes cuando les abran y ustedes ven ahí todo esto, podemos ver el pliegue más anterior, es el arco palato gloso y el pliegue posterior es el arco palatofaríngeo. Y en algunos casos se pueden ver las amígdalas palatinas. Hay personas que las tienen muy desarrolladas, otras que son más pequeñas. Hay personas que se las han quitado por alguna razón médica. Y también se pueden observar cuando están con alguna infección como tal, bastante grandes, incluso a veces con gusto, como las pueden encontrar. Esta es una vista lateral. Estas imágenes ustedes las pueden encontrar en las bases de datos de la universidad. Resulta que ahorita con toda la virtualidad, la universidad tiene imágenes anatómicas bastante interesantes de cadáveres reales, y esa es una de las imágenes que es el Atlas. Aquí podemos encontrar, eso es un corte sagital de una vista lateral de la cavidad de una de mi cabeza. Aquí podemos ver ese pliegue, vendría siendo el arco palatogloso y aquí el arco palatofaríngeo. Aquí vemos parte del paladar duro, paladar blando, de la parte de ese corte sagital. Aquí vemos, por ejemplo, ese espacio que yo les mencionaba de la faringe, posterior a la cavidad nasal, tenemos este espacio que es la nasofaringe. Posterior a la cavidad oral vamos a tener ese espacio que es la orofaringe. Y posterior aquí, esa estructura que ustedes ven aquí con la flechita, ese es el cartílago cricoides, perdón, la epiglotis. Este cartílago, que es un cartílago de la laringe, que es la epiglotis, este cartílago nos va a bloquear
el paso de los alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, se da el proceso de la deglución, que es un proceso bastante importante y explica bastante en la función de la cavidad oral. El alimento entra, se va formando el bolo alimenticio, se va triturando con piezas dentales, se va mezclando con la saliva, la lengua lo va movilizando para que se dé la trituración en las piezas dentales, y una vez que ya estamos listos para tragar, realmente nosotros cuando comemos no decimos, bueno, ya estoy listo para tragar, voy en este momento a tragar. No, digamos, ya realmente hay receptores que ya le dicen, bueno, ya el alimento tiene una contextura ideal para pasar al siguiente paso, y es cuando llamamos el proceso de deglución. Resulta que aquí tenemos el paladar blando. El paladar blando, lo que pasa es que cuando tenemos el alimento acá, va a pasar a la faringe. Entonces, ocupamos que este alimento no se vaya por ese otro compartimento, que aquí vemos que es la nasofaringe. No sé si a ustedes les ha pasado que en algunas ocasiones, comúnmente decimos, se me fue la comida por mal camino, o le salió un arroz por la nariz, o algo así. Realmente fue que entonces no hubo un sello adecuado en esta zona, anatómicamente, y parte del alimento pasó a esta zona, y por eso se da que no pudimos como tal pasar todo el alimento de la cavidad oral a la orofaringe, sino parte del alimento pasó a la nasofaringe, y por lo tal entonces hay que expulsarlo, se expulsa el alimento por acá. O ustedes se toman una bebida y le sale líquido por la nariz, ¿ok? Por la relación que tienen. Entonces, todo este espacio que está aquí, que es la faringe, si no se hace sello a través del paladar blando, que es el encargado de ese sello, se puede pasar el alimento hacia la nariz como tal. Por esa razón, también podemos, respiramos por la nariz, ¿verdad? Pero también podemos respirar por la cavidad oral, porque tanto el aire puede pasar aquí por el principio del sistema respiratorio, pero también el aire puede pasar por la cavidad oral y llegar a ese punto. O sea, tenemos dos opciones: de que el aire ingrese por acá, que es por donde deberíamos de respirar normalmente, pero también podemos respirar y el aire pasar por la cavidad oral y llegar a esa zona. Realmente llegarían al mismo punto, por eso podemos hacer ambas cosas. Cuando el alimento ya llega a esa zona, que es la orofaringe o la bucofaringe, cuando llega a esta zona, el alimento igual tiene que otro mecanismo para seguir su paso hacia el esófago y después al estómago y ya todo el proceso digestivo. Resulta que parte de ese alimento también se puede indirectamente desviarse y agarrar un camino equivocado y, por ejemplo, irse hacia el cartílago laríngeo, hacia los cartílagos laríneos, y ingresar sin querer, por así decirlo, a la tráquea. Entonces, en este punto, aquí toma un papel muy importante lo que es la epiglotis, porque la epiglotis va a cerrar esa entrada para que cuando tragamos, el alimento pasa y ninguna parte de ese alimento ingresa a la tráquea, porque entonces tendríamos alimento en nuestros pulmones. Entonces, ven todos los mecanismos que se dan de esta forma para que el alimento siga su camino en forma ideal. Obviamente hay excepciones. Puede ser que a veces cuando una persona se le puede ir alimento por la tráquea, también puede ser que salga por aquí por la nariz. Ya son como casos menos comunes, que por ejemplo, cuando menciona, el más común es que se vaya el alimento por mal camino, como dice uno, y salga aquí por la nariz. Pero lo ideal en condiciones normales, esas estructuras lo que hacen es bloquear que el bolo alimenticio vaya a otras zonas que no son las que deberían de ir, ¿ok? Aquí tenemos una imagen de la amígdala palatina. Como vemos, es un órgano linfoepitelial, forma parte del anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer, para decirlo así, como en analogía, como si fuera el anillo del cinturón de fuego del Pacífico, por así decirlo. Es una configuración de estructuras linfoepiteliales que se van a ubicar en esta zona. Aquí tenemos en una vista anterior, vamos a tener amígdalas que se van a ubicar en la nasofaringe, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas, y vamos a tener la amígdala lingual. Si lo vemos en una vista lateral, van a tener esa configuración, pero realmente este es el anillito que vamos a tener, que forma parte del anillo de Waldeyer. En el límite superior de la cavidad oral, vamos a estar hablando entonces del paladar duro y el paladar blando. El paladar duro va a estar ubicado sobre los huesos maxilares, y digo huesos maxilares porque resulta que la maxila
La maxila son realmente dos huesos. Tenemos una maxila izquierda y una maxila derecha, que están unidas entre sí. Pero muchas veces nos referimos como la maxila, pero realmente son las maxilas. ¿Okay? Tenemos, son dos huesos. La maxila son dos huesos, igual con el hueso palatino. El hueso palatino, que tiene una lámina horizontal, que es esta que estoy señalando acá, también los huesos palatinos son dos huesos. Entonces, muchas veces nos referimos al paladar duro, y el paladar duro va a estar conformado por dos estructuras. Va a estar conformado por los dos huesos maxilares y por los dos huesos palatinos. Que uno pensaría, bueno, sí, solamente por la maxila, pero no. Esa parte que ustedes ven aquí atrás es el hueso palatino, la lámina horizontal del hueso palatino, que si quitamos acá parte del tejido de la encía que tenemos acá, vamos a encontrar también el hueso palatino. Aquí vamos a tener el hueso palatino derecho, el hueso palatino izquierdo, y aquí tenemos la maxila derecha y aquí la maxila izquierda. Todos son dos huesos pares del cráneo, para repasar ahí. Vamos a ver acá. ¿Qué podemos encontrar en esa zona? Bueno, algunas veces lo normal es encontrar una configuración anatómica, pero ustedes ya saben cómo se llama esa estructura. Esta estructura es un torus maxilar, un torus palatino, que en algunos casos tienen un relieve. Vean aquí cómo se ve en el recorte radiológico, cómo se ve la osificación de esa zona. En algunos casos las personas van a tener un torus bastante prominente, que siempre y cuando no afecte ninguna rehabilitación o algo así, no hay ningún inconveniente como tal. Pero hay otros que tenemos un torus más o menos prominente o diferentes formas. Ustedes me imagino que lo han visto en los cursos que han llevado sobre los torus. También hay torus lingual, pero eso podemos encontrarlo en esta zona, en el paladar duro. Entonces el paladar duro realmente va a estar formado por los dos huesos maxilares y por los dos huesos palatinos. Todo esto va a ser el paladar duro. En todos los 2/3 anteriores del paladar duro son los huesos maxilares y el tercio posterior son los huesos palatinos. ¿Okay? Y lo digo en forma plural porque son los huesos palatinos y los huesos maxilares. Entonces cuando hablamos de maxila, que probablemente siempre tendemos a decir maxila, pero son maxilas porque son dos huesos. Acá, en una radiografía panorámica, toda esta línea radiopaca que se observa acá vendría siendo todo el paladar duro. ¿Okay? Y no estoy diciendo que eso sea el hueso palatino, porque ya vimos que el paladar duro va a estar formado por 4 huesos. Entonces, toda esta línea que se observa acá, que no sabemos cuál es uno y cuál es otro, se sobrepone una imagen sobre la otra, es el paladar duro. Aquí vemos esta estructura que vendría siendo el tabique nasal, y en ese punto donde se intersectan ambas estructuras vendría siendo la espina nasal anterior. ¿Okay? ¿Qué más podemos encontrar en el paladar duro? En el paladar duro podemos encontrar estas arruguitas que conocemos como las arrugas palatinas, o arrugas palatinas según donde lo lean. Esas arrugas palatinas también tienen una importancia. ¿Okay? Resulta que, como les comenté antes, con el tema de las arruguitas de los labios, tenemos también un tipo de estudio que se llama ruguroscopía. La ruguroscopía se trata de estudiar la anatomía de las arrugas palatinas. Resulta que las arrugas palatinas también son únicas en cada persona. Nadie tiene arrugas palatinas exactamente igual. Y hay diferentes situaciones. Por ejemplo, según la etnia, cada persona puede variar un poco el tipo de arruga que tenga según la clasificación con la que se esté determinando. Las arrugas palatinas vienen siendo también una herramienta a nivel de odontología forense para poder ayudar a identificar cadáveres, para poder identificar personas, las arrugas palatinas. Aquí tal vez estas no se ven muy a detalle, pero ustedes lo han visto cuando toman impresiones a sus pacientes, ahí salen las arruguitas. Y siempre tal vez las pasamos desapercibidos porque nunca se hace un abordaje como tal sobre las arrugas, pero resulta que esas arrugas contienen información propia de esa persona. Resulta que esas arrugas identifican a esa persona, a ese paciente como tal. Por eso la importancia, ahora que existen todo lo que es escaneo digital, la odontología digital y todo, muchas de esas imágenes ustedes las guardan y todas esas imágenes pueden servir para identificar personas en diferentes tipos. Eso es parte de la investigación que yo estoy haciendo de la maestría mía para identificar la clasificación a nivel de las arrugas palatinas a nivel de nuestro país, para ver cuál es el patrón más característico. Hay un poco de controversia porque algunos autores pueden
indica que hasta se puede determinar si la persona es un hombre o una mujer con ver las arrugas. Pero eso es un poco, falta un poquito más de estudio. Digamos que, por ejemplo, con la impresión de unos arrugas se puede decir es un hombre o es una mujer. O esa persona es de raza negra, esa persona es caucásica, esa persona es asiática. Se pueden sacar mucha información de las arrugas palatinas según la configuración que tengan. Y tienen unas características bastante importantes porque ellas se mantienen siempre estables todo el tiempo, casi nunca varían, incluso si fuera, por ejemplo, para reconocer una persona que fue quemada, digamos, si no está calcinado por así completamente, gran parte de la piel o la parte externa se quema, pero en la cavidad oral se mantienen estas arrugas y ayudan mucho para la identificación de cadáveres, porque ya es una persona que ha sido quemada. Lamentablemente, por ejemplo, ya no tenemos huellas digitales, ya no tenemos arrugas en los labios, pero por ejemplo tenemos arrugas palatinas que nos pueden ayudar a identificar, por ejemplo, cadáveres. Entonces, vean la importancia que tienen las arrugas palatinas. Entonces, el paladar duro que tenemos acá, que recordemos está formado por los huesos maxilares y palatinos, y vamos a tener otra estructura que va a ser el paladar blando. El paladar blando, como vimos anteriormente, va a tener entonces su función de obturar, por así decirlo, obturar o cerrar el paso de los alimentos que van de la cavidad oral a través de la faringe. Entonces lo que buscan es que él obtura la nasofaringe para que el alimento siga su proceso. La inervación de tanto el paladar duro como el paladar blando va a estar inervado por los nervios palatinos, pero que hay una diferencia. El paladar, voy a volverme a la imagen, el paladar duro, que es este que tenemos acá, va a estar, toda esa zona aquí posterior va a estar inervada por nervios palatinos mayores. Y el paladar blando va a estar inervado por nervios palatinos menores. ¿Okay? Son blancos del trigémino, pero vamos a tener aquí otra inervación. Vean acá, bueno, aquí no podemos idealmente decir si esto es un canino. Tiene forma de canino, parece un canino, pero no sabemos qué pieza se encuentra por debajo. Pero aquí, digamos, si fuera caninos verdaderos, de aquí, perdón, es que la presentación se avanza sola, de canino a canino, esta región anterior del paladar va a estar inervada por otro nervio, que va a ser el nervio nasopalatino. Entonces, la gran parte de las arrugas palatinas se van a ubicar en la región anterior, entonces podemos decir que la gran parte de la inervación de las arrugas palatinas le corresponde al nervio nasopalatino, que es donde ustedes colocan la anestesia. También pueden colocarla acá. Esta es la zona que va a ser inervada por el nervio nasopalatino y esta zona aquí posterior va a ser inervada por los nervios palatinos mayores. El paladar blando, que es el que vimos acá, el paladar blando va a estar inervado por los nervios palatinos menores. El paladar blando va a tener una serie de músculos que está formado por el músculo del paladar, el elevador del paladar y el músculo de la boca. Aquí podemos ver, aquí vendría siendo el paladar blando, ¿ok? Entonces, como vimos, su función es obturar y cerrar la nasofaringe para que el alimento pase a la faringe. Aquí podemos ver otra vez, aquí en esta imagen podemos ver un poquito más claro, la epiglotis, donde esta epiglotis es una tapita, por así decirlo. Esta tapita cierra la entrada de los cartílagos laringitos y el alimento sigue su recorrido hacia el esófago. Se puede dar el paso de que el alimento pase a esa zona y se dé una entrada de alimento acá, que lo que pasa entonces es el mismo cuerpo trata de devolverlo o eliminarlo. En eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tal vez uno diga, bueno, la laringe no tiene nada que ver conmigo. Solo me interesa cavidad oral, pero, por ejemplo, pueden pasar tantas cosas en nuestros consultorios. Ahora, por ejemplo, con los implantes, los que han tenido la opción de ver implantes, resulta que los implantes se utilizan una serie de llavecitas para trabajar. Son chiquititas, muy pequeñitas, y a veces cuando la boca está llena de saliva y se está trabajando ahí, por así decirlo, atornillando y enroscando los implantes, accidentalmente el paciente puede moverse o algo así y sale la llavecita y llega por acá. Y para mala suerte nosotros, lo que esperamos es que esa llavecita continúe el recorrido del sistema digestivo. O sea que si el paciente accidentalmente se tragó la llavecita, esa llavecita continúe el recorrido y salga de forma natural. Pero ¿qué pasa si esa llavecita accidentalmente agarra otro rumbo?
y se da por acá, la broncoaspiramos. Ahí sí la situación se vuelve más compleja porque entonces tenemos un objeto de gran tamaño ya en pulmones o en tráquea, que entonces ya ahí se vuelve una situación bastante penosa para nosotros porque entonces el paciente estaba haciendo un procedimiento, no sabemos de quién es, no podemos culpar a nadie, ¿verdad? Así fue que el paciente, porque hay pacientes que a veces son un poco indispuestos, no colaboran mucho, entonces o estaba tosiendo, o se movía mucho, o se puso a hablar y accidentalmente se aflojó la llavecita. O también a nosotros se nos resbaló, había mucha saliva y el guante estaba muy húmedo. Y estoy poniendo el ejemplo de la llavecita, pero pueden pasar muchas cosas, que si yo, ustedes están haciendo una extracción dental y se quebró la corona. Y muchas veces recorremos la corona, y eso es algo que puede pasar, es súper normal, pero ¿qué pasa si esa corona continúa su camino y se le atracó el paciente? Lo que esperamos es que siga su recorrido a través del esófago, pero ¿qué pasa si la epiglotis en ese momento no cierra correctamente y se va parte de una corona a la cavidad, al espacio respiratorio, o sea, pasa a la tráquea e incluso lo ponemos ya a los pulmones? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, en esos casos, si el paciente está grave, sí sería importante mandar una radiografía de tórax para verificar que no haya ningún objeto extraño en la cavidad torácica. Y si no hay nada ahí, entonces podemos pensar que siguió su recorrido de forma normal y va a desechar de forma normal, digamos, como se desechan los alimentos. Pero esos son detallitos que ustedes, para que vean la importancia de todo el funcionamiento anatómico. En las paredes laterales vamos a tener el músculo, principalmente vamos a tener las mejillas, y las mejillas más formadas principalmente por el músculo buccinador. El músculo buccinador es otro de los músculos de la expresión facial. Resulta que el músculo buccinador es un músculo de la expresión facial, va a estar inervado, como dije anteriormente, por el nervio facial. Entonces podemos, con él tenemos inervación motora con el nervio facial. Resulta que el músculo buccinador lo atraviesa el nervio bucal del facial, pero no el nervio. ¿Okay? El músculo buccinador, vamos a tener que este músculo es un músculo de la expresión facial, pero colabora indirectamente en el proceso de la masticación. Si ustedes se recuerdan, tenemos músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son 5 en su categoría. Vamos a tener el músculo macetero, el músculo temporal, los músculos pterygoideo lateral con su vientre superior, su vientre inferior y el músculo pterygoideo medial. Esos son los 5 músculos de la masticación como tal. Pero resulta que el músculo buccinador colabora en el proceso de la masticación. Resulta que cuando estamos comiendo, la lengua mueve el bolo alimenticio entre todos los compartimentos para que sea triturado por las fibras dentales. Parte de ese alimento se impacta en las paredes de las mejillas y nosotros hacemos movimientos. Entonces, esos movimientos que generan músculo buccinador en esta zona indirectamente son colaborativos para el proceso de la masticación. No es un músculo de la masticación, pero colabora en el proceso de la masticación. También a través de la vamos a tener aquí la entrada del conducto parotídeo, conducto de esteno, por donde drena la glándula salival mayor, que es la glándula parótida. Aquí tenemos una imagen de un cadáver. Ya, por ejemplo, acá tenemos, esas son las fibras musculares del músculo macetero, y tenemos la mandíbula. Vean aquí como ven, es un brochito, es parte de la arteria facial que se va a encontrar acá. Y estas fibras musculares que ustedes ven acá son las fibras del músculo buccinador. Esta estructura que ustedes ven acá está cortado, pero es parte del conducto excretor de la glándula parótida, que de hecho lleva este recorrido y hace un ángulo de 90 grados acá donde terminan las fibras musculares del músculo macetero, para ingresar a nivel de la segunda molar en la cavidad oral. ¿Okay? Tenemos aquí parte de lo que es la arteria carótida externa con algunas de sus ramas. Vamos a tener aquí rama temporal superficial, aquí ramas maxilares que se van a entrar más en esta zona que podemos observar aquí. Aquí esto también es parte de una de las imágenes que ustedes pueden encontrar en las bases de datos de la universidad, como para si tienen dudas o si quieren repasar un poquito, y pueden encontrar en modelos tridimensionales que les ayudan a ustedes por lo menos ubicarse topográficamente. A veces que tienen dudas para decir que está más profundo, que está más superficial, eso les ayuda, ustedes pueden ir quitando, poniendo para poderse ubicar en esas zonas. Vamos a encontrar también la pared lateral, una estructura que es un órgano que se llama el órgano yuxtoral.
es un órgano bastante sensitivo, más que todo ayuda a lo que es el proceso de succión en los lactantes. Eventualmente él llega a involucionarse y ya nosotros no lo encontramos, realmente una disección no lo podemos encontrar, pero en los niños cumple una función porque colabora en el proceso de la succión. En los músculos del piso de la boca vamos a tener que son 4 músculos. Vamos a tener el músculo miloioideo, vamos a tener el vientre anterior del músculo digástrico, vamos a tener el músculo genioideo y vamos a tener el músculo estiloideo, que va de la apófisis estiloides al huesoioides. Todo esto va a conformar lo que es el piso de la boca. Vamos a ver acá, en esta imagen que tenemos, vamos a tener la mandíbula. Vemos eso que se observa acá, es el músculo miloioideo, que se origina de la línea miloioidea y que va al huesoioides. Si ustedes se recuerdan, los músculos tienen un origen o una inserción. El huesoioides es uno de los huesos que no articula con ningún otro hueso. Entonces, eso nos conforma gran parte de lo que es el piso de la boca. Vamos a tener las apófisis genis, que las apófisis genis son 4. De esas apófisis genis vamos a tener 2 superiores y 2 inferiores. Y de las apófisis genis se van a originar otra serie de músculos que van a recibir el nombre de genio-glos, los que van de las apófisis genis a la lengua, y genio-yoideo, que van de las apófisis genis al huesoioides. Las apófisis genis que van, en genio-yoideo, es parte de los músculos del piso de la boca, que van a conformar lo que es el diafragma de la boca o diafragma oris. Aquí en otra imagen, exactamente igual, músculos miloioideos, músculos genioideos. Y aquí estamos viendo la misma imagen, pero desde una vista inferior. Entonces, si lo vemos desde una vista inferior, vamos a tener músculos miloioideos, el derecho y el izquierdo, y vamos a tener aquí el vientre anterior del músculo gástrico. El vientre posterior no se considera como parte del piso, el vientre anterior sí. Vamos a ver acá. Tenemos esta imagen de un cadáver real. Ven aquí donde se ve el borde inferior de la mandíbula, donde vemos el vientre anterior del músculo gástrico que va a estar inervado por el nervio trigémino, realmente por la rama mandibular del nervio trigémino va a estar inervado el vientre anterior del músculo gástrico. Y el músculo miloioideo también va a estar inervado por el trigémino. Pero el vientre posterior del músculo gástrico, que a veces aquí no lo podemos ver porque eso que se observa aquí la glándula submandibular y aquí hay una arteria facial. El vientre posterior del músculo gástrico va a estar inervado por el nervio facial. Entonces ven que entre un mismo músculo tenemos 2 inervaciones. El vientre anterior del nervio trigémino y el vientre posterior del nervio facial. Y esta particularidad se da porque ambos vientres tienen su origen embriológico distinto. Entonces, por eso se da esa inervación distinta en ambos vientres de la musculatura. Si lo vemos acá, otra imagen de cadáver, aquí tenemos el músculo miloioideo, aquí tenemos parte del vientre anterior, pero del otro lado, que en este caso es el lado derecho. ¿Okay? Vamos a tener que, no forma parte del piso, pero vamos a tener una región que se llama la región sublingual, que la vamos a ubicar justo por debajo de la lengua, que vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar el frenillo lingual como tal. En algunos pacientes vamos a encontrar, se observan las venas, pero conforme aumentamos en edad, igual que pasan con las piernas, con lo que son las famosas varices, resulta que en las lenguas también ustedes van a encontrar en pacientes en los que van a ver unas estructuras como azuladas de gran tamaño en esta zona, y por lo general es común verlas en pacientes de mayor edad, y ustedes tienen que reconocer que es algo dentro de lo normal, que son varices linguales, exactamente. Aquí tenemos las forúnculas sublingual, que es el punto de salida de, ustedes, por ejemplo, están hablando y levantan la lengua y pues a veces les ha pasado que sale un chorrito de saliva, de ese punto son los forúnculos. Sublingual, que es por donde sale el producto salival de la glándula salival submandibular, que es ahí donde drena el producto como tal. Resulta que la glándula submandibular, tenemos 3 glándulas, las podemos clasificar en glándulas salivales mayores y menores. La glándula salival de mayor tamaño, la glándula parótida, pero la glándula parótida no es la que produce la mayor cantidad de saliva. La que produce la mayor cantidad de saliva es la glándula submandibular. De hecho, por ejemplo, por eso tal vez ustedes se pueden hacer una analogía cuando ustedes recuerdan que si alguien les dice, uy, comamos a los que les gusta, ¿verdad? Mango verde con limón y sal.
inmediatamente mucha gente dice, uy, se me hace agua la boca, pero se me hace agua la boca es porque en la región sublingual se estimula la excreción salival. Realmente, la glándula submandibular, que es la que produce la mayor cantidad de saliva, entonces en ese momento, ella que es la mayor productora, vierte su contenido y ese es el famoso término, se me hace agua la boca. Ni tan siquiera la parótida, que aunque son las de mayor tamaño, no son las que producen la mayor cantidad de saliva. Esto es parte de la región sublingual. Ven aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Igual, ven esto hacia su lado. Esto es normal, pero hay pacientes que tienen esto sumamente voluminoso, que vendrían siendo las glándulas, las varices linguales. Se ve mucho más azul, casi oscuro, casi negro y con un gran tamaño. Entonces, para que ustedes lo identifiquen como algo dentro de lo normal y lo descarten para pensar que sea algún otro tipo de patología o algo así. Entonces, un corte coronal, donde podemos ver algunas de las estructuras ya mencionadas. Vamos a hablar ahorita del bafo pteriomandibular. Habíamos mencionado que entonces el bafo pteriomandibular lo podemos clasificar como parte del límite posterior verdaderamente como tal de la cavidad oral. Cuando abrimos nuestra boca, se va a levantar un pliegue que va a ser el pliegue mucotendinoso, que es bastante definido en esta zona retromolar, y va a ser el verdadero límite, ¿ok? Para nosotros, ¿qué importancia tiene? Bueno, por delante, no tiene importancia más que todo meramente para, como punto de referencia para la orientación de la colocación de la anestesia. Anterior a este pliegue vamos a tener que se inserta el músculo buccinador y posterior vamos a tener que se inserta el músculo constrictor superior de la faringe. Ese es el pliegue. Cuando ustedes lo ven, ustedes hacen las técnicas anestésicas, ustedes ven este pliegue que se levanta en esta zona, que es el pliegue, el bafo pteriomandibular, es un pliegue mucotendinoso, y nos sirve como ayuda para colocar la técnica anestésica en esa zona. No sé si a ustedes les ha pasado que algunas veces colocan una técnica mandibular y no logran el resultado que desean, digamos, no me pegan anestesia, no me pegan anestesia. Bueno, este es un punto de referencia y ustedes vieron los cursos de anestesia, donde hay diferentes puntos de referencia para colocar la anestesia y que tengamos éxito como tal, pero resulta que a veces tenemos algunas variaciones anatómicas que nos pueden estar afectando. Y eso ustedes lo van viendo sobre el camino. Hay pacientes que dicen que es raro, a este paciente cómo me cuesta, le he hecho 2 veces la técnica o algo así. Podemos pensar que si un paciente, ustedes colocan la anestesia en esa zona, podemos pensar que ese paciente tal vez pueda ser que tenga una morfología alterada en cuanto a la ubicación de su foramen mandibular. Si ustedes se recuerdan, la mandíbula tiene un foramen mandibular por donde ingresa el nervio mandibular, que eventualmente se vaya a pasar a llamar nervio anular inferior, que es el que tratamos de anestesiar para que se produzca la sensación de adormecimiento en esa zona y que no se genere dolor para el paciente. Puede ser que el foramen esté un poco más arriba, o esté más abajo, o esté más lateral, o tenga una entrada mucho más pequeña. Podemos tener diferentes variaciones anatómicas en la morfología del foramen que nos puede estar induciendo que nos cueste un poquito generar ciertas anestesias. En la maxila no hay tanto problema porque ustedes saben que la maxila es un hueso mucho más poroso comparado con la mandíbula, y ustedes colocan, por ejemplo, la anestesia en la maxila, y la maxila inmediatamente el bloqueo anestésico difunde y va generando la sensación de anestesia en el paciente que decíamos. Pero en mandíbula sí es distinto. En mandíbula es distinto porque el hueso es más compacto y no simplemente podemos colocar anestesia de forma infiltrativa y no va a producir ese efecto. Podemos anestesiar un poquito la encía, pero las piezas dentales como tal no logramos generar esa sensación de anestesia como tal. Entonces podemos pensar que puede haber alguna alteración de la morfología del paciente. Algunos de ustedes pueden ver la panorámica, tal vez que tengan ver si hay alguna variación en cuanto al ancho de la rama de la mandíbula o ubicación. Podemos pensar en este tipo de cosas. Si usted ya conoce al paciente y usted dice, bueno, tengo que entonces para ese paciente, para lograr hacer la mandibular, tengo que inclinar la boca un poquito más para arriba porque creo que el foramen está arriba. La vez pasada me pasó que haciéndolo un poquito más para arriba logré adormecerlo. Entonces probablemente su foramen mandibular se ubica un poco más superior a la posición normal o esperada. Pero son como cosas que ustedes pueden tomar en cuenta cuando tengan algún paciente también que les cueste, que ustedes siguen todos los pasos, todos los procesos para generar la sensación de anestesia, colocar una correcta técnica mandibular, y ustedes dicen que raro, el paciente
aún no se duerme, el paciente todavía siente dolor, podemos pensar que existe alguna variación. Y es que en anatomía hay cosas que están dentro del ángulo normal, pero hay también un montón de cosas que tenemos un montón de variaciones anatómicas que pueden ir tomando en cuenta para todo lo que ustedes hagan, cirugías, todos los procedimientos. Entonces ustedes, bueno, depende, algunos colocan un poquito de anestesia tópica y ven aquí donde se levanta el reborde, que ese es el pliegue tendinoso, que es el bacterio mandibular, que vendría siendo el verdadero límite de la cavidad oral, ¿ok? Aquí, bueno, ustedes lo observan acá para poder hacer los procedimientos, entonces ya aquí se puede trabajar sin que el paciente siente incomodidad o molestia como tal. Eso ya lo mencioné, que eran la inervación de los músculos del piso de la boca, y que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, resulta que, bueno, esto es una imagen ideal de mandíbula, que vemos que al interior de cada pieza dental vamos a tener conformado por la pulpa, que va a tener nervios, va a tener pequeñas arterias, va a tener pequeñas venas que se van a encargar de proveer los nutrientes y dar el drenaje de los componentes internos que van a ir a dar al canal mandibular en este caso. Y ahí es donde vamos a tener también arteria, vena y nervios que van a estar formando un paquete que se va a ubicar al interno del canal mandibular. No solamente en el canal mandibular vamos a encontrar el nervio mandibular, vamos a tener el nervio alveolar inferior, vamos a tener la arteria alveolar inferior y la vena alveolar inferior. Y ambas estructuras, y todas esas estructuras son bastante importantes porque las podemos afectar o lesionar como tal. Puede provocarse una hemorragia y que sea un sangrado bastante profuso en esa zona porque sin querer, por así decirlo, se lesionó alguna arteria alveolar inferior y está sangrando profusamente. Entonces aquí vemos una imagen anatómica. Igual aquí en esta disección lo que se hizo fue quitar tejido de la piel. Tenemos la mandíbula y aquí vemos que se hizo un corte de la mandíbula. Aquí ya no es la mandíbula porque se cortó, pero es para que ustedes vean acá, esta estructura que sale aquí, viene siendo el nervio alveolar inferior. Aquí tenemos la arteria facial. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de la inervación de las piezas dentales. Resulta que las piezas dentales en las maxilas van a estar inervados por los nervios alveolares superiores. Vamos a dividirlos en tres categorías: nervios alveolares superiores posteriores, nervios alveolares superiores medios y nervios alveolares superiores anteriores. Los posteriores básicamente nos dan inervación, lo que son todas las piezas dentales posteriores, y excepto la raíz mesial de la primer molar superior. Y las ramas alveolares superiores medias nos dan inervación, lo que es premolares, y la raíz mesial de molares superiores, primer molar superior. ¿Okay? Vamos a tener las ramas alveolares superiores anteriores que nos van a inervación de que es canino hasta la línea media. ¿Y por qué digo línea media? Porque vamos a tener tres ramas, que vamos a tener una alveolar superior posterior, alveolar superior media y alveolar superior anterior del lado derecho, y tres ramas igual del lado izquierdo. Entonces, inervación que nos den a las piezas dentales como tal, en las maxilas son 6 ramas nerviosas. Para no profundizar mucho, porque todo lo que es el nervio trigémino es un tema bastante largo, para así decirles, las ramas alveolares superiores, ya sean anteriores, medias o posteriores, se originan del nervio trigémino. La posterior se origina directamente del nervio trigémino, pero las anteriores y las medias, esas ramas son ramas que se originan del nervio infraorbitario. Las ramas que vienen del nervio infraorbitario son las ramas anteriores y las medias. Que el nervio infraorbitario viene siendo rama del nervio trigémino, pero no son ramas directas del nervio trigémino, son ramas directas del nervio infraorbitario, como para que ustedes lo sepan. Si vamos a otra imagen, en mandíbula es más fácil porque solamente el lado derecho, las piezas dentales van a estar inervadas por el nervio alveolar inferior del lado derecho y el nervio alveolar inferior del lado izquierdo. Entonces, todas las piezas dentales del lado derecho está la línea media y todas las piezas dentales del lado izquierdo está la línea media. Aquí tenemos un esquemita donde vemos una serie de colores. Entonces, vamos a hacer como una recapitulación de lo que hemos ido hablando de inervación. Entonces, habíamos mencionado que el paladar duro, eso es una maxila, es un esquema de la maxila, eso es donde hacen como las piezas dentales. El paladar duro entonces va a estar inervado por
los nervios palatinos mayores, y el paladar blando, los nervios palatinos menores. En la región posterior de canino y posterior a las piezas dentales superiores, en las anteriores, vamos a tener que esta región, ven aquí donde están estas arruguitas, que son las arrugas palatinas, por eso digo que la mayor parte de las arrugas palatinas van a estar inervadas por el nervio nasopalatino, va a estar inervado por el nasopalatino. Toda esta encía que está acá es inervación del nervio nasopalatino, y toda esa zona que está aquí atrás es inervación del nervio palatino mayor. Obviamente uno no puede decir, bueno, voy a anestesiar exclusivamente tal nervio. Cuando ustedes colocan anestesia, la anestesia difunde y genera la sensación de anestesia a lo largo de todas las estructuras y bloquea diferentes ramas nerviosas, y por eso, por ejemplo, podemos sentir el labio dormido, podemos sentir varias cosas con la sensación de anestesia, pero es porque se han anestesiado diferentes ramas. Pero exclusivamente, si se pudiera de alguna forma bloquear específicamente ese nervio, solamente debería, por ejemplo, si fuera el nasopalatino, cubrir esa zona, o el palatino mayor, cubrir esa zona de acá. ¿Sí me escuchan ahí? Porque está un poco inestable la conexión. Sí, señor. No sé si está bien. Sí. ¿Cómo vamos hasta el momento? No sé si está todo claro. Todo claro, Bueno, doctor. aquí en la región anterior vamos a tener que, entonces, las piezas dentales, vimos que van a estar inervadas las molares por nervios alveolares superiores, posteriores, excepto la raíz inicial, las premolares y la raíz inicial por los nervios alveolares superiores medios, y aquí, hasta la línea media, ramas alveolares superiores anteriores. ¿Okay? Vamos a tener que acá, en esa zona vestibular, conocemos como la encía vestibular, excepto la encía interdental. Ustedes saben cuál es la encía interdental y la encía vestibular. Toda la encía vestibular va a estar inervada por el nervio bucal, que es rama del nervio mandibular, básicamente como hasta al nivel de las premolares. Y la encía vestibular de esta zona va a estar inervada por las ramas labiales superiores del nervio intraorbitario que vimos anteriormente. ¿Okay? La encía interdental de las piezas va a estar dada por la inervación de la misma pieza dental como tal. Eso es en cuanto a maxila. Ok, aquí ustedes ven. Entonces tenemos el nervio trigémino, una rama directa que vendría siendo esta, vendría formando las ramas alveolares superiores posteriores, y aquí tenemos que en este punto va a llamarse el nervio infraorbitario, y va a tener unas ramas que va a ser las ramas alveolares superiores medias y las alveolares superiores anteriores. Por eso son ramas directas del nervio infraorbitario, pero no del nervio trigémino, que a su vez sí serían del nervio trigémino, pero indirectamente. En mandíbula vamos a tenerlo de esta forma. En mandíbula es más fácil porque vimos que va a ser el nervio alveolar inferior el que nos va a dar la inervación a todas las piezas dentales de un lado, derecho o izquierdo, y la región bucal va a estar inervada por el nervio bucal, y la región lingual por el nervio lingual, que son ramas del nervio mandibular, que a su vez es rama del nervio trigémino, y la encía interdental va a estar inervada por la inervación correspondiente a las mismas piezas. Aquí a nivel de las premolares vamos a encontrar un foramen. Ustedes se recuerdan cuando ven las mandíbulas, entonces el foramen mentoniano. A nivel de las premolares vamos a encontrar el foramen mentoniano, por donde sale el nervio mentoniano, que es rama del nervio alveolar inferior. Entonces el nervio mentoniano tiene ramas labiales inferiores que nos van a dar inervación a esta zona de acá, ¿okay? A la región bucal de esta zona. ¿Okay? Cuando ustedes colocan una técnica mandibular, es normal que la persona sienta el labio adormecido. Pero ustedes, por ejemplo, están tratando de anestesiar el nervio mandibular, que indirectamente va a anestesiar el alveolar inferior, y como el mentoniano es rama del alveolar inferior, la persona va a sentir el labio adormecido. ¿Ok? También va a sentir esta zona adormecida, pero es porque ustedes pueden bloquear después de otra forma la rama bucal. Aquí podemos ver en una imagen, esto es un cadáver, pero en la vida real no se ve así, digamos, lo que se ha hecho, esto es una disección especial en donde se coloca un tipo de látex, y este látex se tiñe. Entonces lo que vemos con rojo serían arterias, lo que vemos con azul serían venas, y lo que vemos ahí en color amarillo, como podemos ver en los atlas, sería tejido nervioso. Vean qué bonito acá donde se ve esa ventanita que se hizo en esta mandíbula. Vean aquí donde se ve el nervio alveolar inferior, en el canal paraed, y aquí tenemos ese rojito que viene acá, la arteria alveolar inferior. Este es un paquete vascular nervioso
que se va a encontrar en esta zona. Igual acá, bueno, aquí tenemos el seno maxilar, ven aquí donde vienen los nervios infraorbitarios y aquí vendrían las ramas que van a dar inervación a las piezas dentales en esta zona, las piezas dentales anteriores y las medias, y aquí vendrían las que van a dar inervación a las piezas posteriores en la maxila. Aquí vemos aquí el nervio alveolar inferior, que se llama el nervio mandibular, que a lo largo de todo el camino va a dar inervación a las piezas dentales de un lado específicamente. Ok, la lengua. Bueno, la lengua también colabora, ya vimos todas las paredes de la cavidad oral, ahora vamos a hablar de cosas que se encuentran adentro, de estructuras que se encuentran adentro. Por ejemplo, la lengua es un órgano móvil que nos tiene múltiples funciones junto con el sentido y desempeña un papel muy importante en lo que es el proceso de la masticación, en la deglución, en la formación de palabras, en la fonación. Es súper importante. La lengua, recordemos un poquito de su anatomía. La lengua, vamos a tener un dorso de la lengua, vamos a tener un cuerpo, una raíz, vamos a tener una región presurcal, una región postsurcal, vamos a tener aquí el surco medio y el surco terminal, vamos a tener el foramen ciego. Esto es una lengua, pero esto es de un cadáver. Entonces aquí se pueden ver algunas de sus papilas gustativas. Las papilas gustativas se van a distribuir a lo largo de toda la lengua, pero resulta que, por ejemplo, a los que nos gustan mucho las cosas dulces, las papilas gustativas que están más receptivas a ese tipo de sensaciones se van a ubicar más en la región anterior. Y, por ejemplo, las papilas gustativas más receptoras de sabores, por ejemplo, como amargos o sabores que en la naturaleza indican como peligro o veneno, van a ubicarse más en la región posterior. La lengua no solamente es un músculo, la lengua va a ser formada por múltiples músculos. Realmente aquí podemos ver en un corte sagital, vemos la musculatura de la lengua, nos la podemos diferenciar un poquito en esta zona como tal, pero la lengua va a ser formada por 16 músculos. Resulta que la lengua va a tener una serie de músculos que conocemos como músculos extrínsecos o intrínsecos de la lengua. Los músculos extrínsecos de la lengua son los que van a estar relacionados a componentes óseos como tal, y son los músculos que le permiten a la lengua moverla. Si ustedes mueven la lengua para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo, eso va a ser por los músculos extrínsecos de la lengua. Vamos a tener músculos extrínsecos del lado derecho y músculos extrínsecos del lado izquierdo. Entonces tenemos 4 músculos extrínsecos que vendría siendo el músculo geniogloso, el iogloso, el palotogloso y el xilogloso. Ven que todos terminan con la palabra gloso, con el sufijo gloso, que hace relación a la lengua. Y la estructura que viene aquí como prefijo vendría siendo de dónde se origina. Entonces aquí tenemos de una vez el origen y la inserción. Entonces se origina la apófisis genis superior y se inserta en la lengua. Se origina del hueso yoides y se inserta en la lengua. Se origina del paladar, los huesos palatinos y se inserta en la lengua. Se origina de la apófisis estiloides del hueso temporal y se inserta en la lengua. El mismo nombre le dice a uno el origen e inserción. Esos músculos vamos a tener que son 4, pero son 4 de un lado. Entonces, como tenemos del lado derecho y del lado izquierdo, realmente tendríamos 2 genioglosos, 2 ioglosos, 2 palotoglosos y 2 estiloglosos. Entonces, tenemos en este momento 8 extrínsecos, que son los 8 músculos que se van a encargar de mover la lengua en diferentes direcciones. Los músculos intrínsecos son los músculos propios ya de la lengua, que van a dar la forma a la lengua. Entonces, los músculos intrínsecos son los que nos dan forma de la lengua. Por ejemplo, hay personas que tienen la posibilidad de enrollar la lengua. El movimiento de enrollar la lengua o doblarla va a estar dado por los movimientos que se dan en los músculos intrínsecos. Pero, por ejemplo, si yo saco la lengua y la muevo a la derecha o a la izquierda, va a estar dada por los músculos extrínsecos. Entonces, los músculos intrínsecos me van a entrar la forma de la lengua. La mayoría de los músculos de la lengua son músculos que tienen inervación motora como tal, van a estar inervados por el nervio hipogloso, que es el glosio paracraneal, a excepción del músculo palatogloso, que va a ser inervado por ramas del glosofaríngeo y ramas del vago. Aquí vemos un corte coronal de lo que vendría siendo la lengua y parte de sus músculos intrínsecos. Vamos a tener el longitudinal superior, el músculo vertical, aquí vemos el tabique lingual, y el músculo transverso de la lengua y el músculo longitudinal inferior acá. Vamos a ver acá, si el mismo dibujo. Si lo vemos acá en esta imagen de una hemicabeza en un corte sagital de vista lateral, vamos a ver acá
el dorso de la lengua. Y ven ustedes acá, eso vendría siendo lo que es los músculos longitudinal superior. Aquí vendríamos viendo todo lo que son los músculos transversos. Y aquí vendríamos viendo todo lo que son los músculos. Ven que aquí, esto es la mandíbula y esta es la lengua. Entonces viene aquí ese punto que conocemos como apoides genis, vendría siendo el músculo geniogloso. Todas estas fibras que se ven acá musculares sería el músculo geniogloso. Aquí vemos otros los músculos que mencionamos antes como músculos de la cadera del piso de la boca, que tendríamos entonces el músculo genioideo, que aquí sería el hueso yoides, con el número 14, genioideo, y bien por debajo viene otro pliegue un poquito más delgadito, sería el músculo miloioideo, que se ve en esta zona, ¿ok? Entonces, aquí vemos otra imagen, igual, todas estas fibras musculares sería el músculo geniogloso. Bueno, no sé si se le cortó al doctor Durán o es a mí. No sé si alguno me puede decir. No, No, a mí algo así. también. Entonces, A mí también ¿me escuchan? Se cortó un poco, Ahora sí. doctor. se cortó un poco. ¿Aló? ¿Me escuchan? Listo, ahora sí, pero Y ahora se cortó un sí. poquito. Estoy conectado, sí. Sí, está conectado. Ahora sí Ok. lo escuchamos y podemos ver, fue que en la diapositiva anterior se quedó en silencio, entonces dejamos de escuchar. Ok. Ahora, bueno, voy a continuar. En la anterior era esta. Por ahí. No, una más creo que fue la que... Era esa Bueno, la que estaba antes. ajá, ahí, Ok. Ok, gracias. sí, aquí estaba mencionando, describiendo un poquito sobre los músculos que conforman la lengua. Y les mencionaba que la gran mayoría de ellos van a estar inervados por el nervio hipogloso. En esta diapositiva lo que estaba explicando es que vamos a tener tres tipos de inervaciones para la lengua. El nervio motor de la lengua va a estar por el nervio hipogloso, entonces los movimientos de la lengua, como vimos que la gran mayoría de esos músculos van a estar inervados por el nervio hipogloso, entonces los movimientos como tal se pueden ver alterados si hay una lesión de este nervio. Vamos a tener otro tipo de inervación, que es la inervación, por ejemplo, la inervación sensitiva o la inervación sensorial. Cuando me refiero a inervación sensitiva, hacemos referencia a la inervación referente a dolor, presión, temperatura. Por ejemplo, si ustedes se muerden la lengua, esa sensación nerviosa, si ustedes se muerden el vértice de la lengua, o sea, la punta anterior de la lengua, esa sensación de dolor va a ser transmitida por el nervio lingual. O sea, los dos tercios anteriores de la lengua va a estar inervado por el nervio lingual y el tercio posterior por el nervio glosofaringeo y la zona ya posterior de los pliegues glosoepiglóticos por el nervio laríngeo superior o nervio vago, que eso se llama nervio vago. La inervación sensitiva, o sea, nos referimos a lo que son los sabores. Entonces, lo que es percibir los sabores como tal, los dos tercios anteriores van a ser inervados por el nervio cuerda tímpano, el nervio facial, y el tercio posterior por el nervio glosofaringeo. Ahí sí me están escuchando, sí. Sí, señor. Ok. Les mencionaba sobre una lesión del nervio hipogloso. Como mencionamos, el nervio hipogloso se queda la inervación motora. Entonces, la inervación motora, si tenemos una lesión del nervio hipogloso, se va a ver alterada la lengua. Y ustedes lo pueden ver si hay una alteración. Por ejemplo, usted dice al paciente, saque la lengua. Y si la lengua se desvía hacia un lado, podemos pensar que hay un tipo de lesión del nervio hipogloso. La lengua no debería verse así. Ok. Ok, eso lo vimos. Aquí estábamos hablando sobre inervación, entonces, lo que son la inervación respecto a dolor, presión, temperatura, si nos quemamos la lengua, esa sensación de dolor depende de la región donde sea. Si es en la parte anterior, va a ser por el nervio lingual que se va a encargar de transmitir esa sensación. Pero, por ejemplo, si se da indirectamente una lesión del nervio facial y la persona empieza a perder la sensación de percibir del gusto, entonces podemos pensar que hay una lesión del nervio facial, sin más que todo en la región anterior.
Recuerdan que los 2 tercios anteriores es por el nervio facial y resulta que es gran parte de los alimentos se contactan en esta zona, muy pocos en esta zona, y gran parte de los alimentos contactan en esta zona y donde percibimos el sabor y el gusto de los alimentos. Cuando comemos y saboreamos los alimentos, es un proceso muy importante la dilución para la satisfacción como tal del proceso de la alimentación. Entonces, cuando se puede hacer un procedimiento y por alguna razón se vio lesionado el nervio cuerdo del tímpano, que se hace un entrecruzamiento a nivel de la región sublingual con el nervio, con el conducto, con el nervio lingual, se puede ver afectado. Que la persona tal vez diga, mira, después de la cirugía, vieras que no siento muy bien, la comida no me sabe igual. La ventaja es que si el procedimiento fue solamente unilateral, es que puede ser que las fibras vuelvan a regenerar y todo vuelva a la normalidad, y que si hay una lesión, por lo menos tiene las fibras gustativas que van a percibir las sensaciones gustativas del otro lado, por lo menos funcionando. Pero si hay una lesión del nervio facial, del nervio corporal del tímpano, podemos dejar de percibir, por lo menos en los 2 tercios anteriores, las sensaciones gustativas. Ok, esto ya lo hemos visto. En cuanto a la irrigación y drenaje, ahí vamos a ver que la gran mayoría de lo que es la cavidad oral, y específicamente de la lengua va a estar inervada por la arteria lingual, posiblemente con ramas de la arteria carótida externa. Y ustedes han visto que está súper vascularizado. Cualquier lesión, o si les ha pasado que sin querer punzan al paciente, o la broca, la pieza de alta tocó la lengua al paciente y empezó a sangrar profusamente. Entonces, en esa zona está súper vascularizado. No tengo imágenes reales anatómicas donde se vea la arteria lingual al interno de la lengua, pero va a estar va a estar irrigado por la arteria lingual y por otra serie de ramas como las palatina ascendente y la faringe ascendente, que también son ramas de la carótida externa. De igual manera, el drenaje, digamos, de esa sangre que da la irrigación a la lengua, y lo vimos antes con las voluminosas varices linguales, va a ser dado por las venas del mismo nombre, porque tenemos la vena lingual y otras venas como la palatina ascendente y la faringea ascendente. Entonces, la cavidad oral como tal está bastante irrigada y hay un montón de estructuras a tomar en cuenta para que ustedes lo vean acá. Vamos a ver, drenaje linfático. El drenaje linfático se va a dar en la cavidad oral y es de bastante importancia porque vamos a tener una serie de ganglios que se van a encontrar a lo largo de la vena yugular interna que van a drenar unos sobre otros y se puede dar un entrecruzamiento. Se da un entrecruzamiento y eso es súper importante, más que todo para los pacientes en los cuales hay células cancerígenas o hay metástasis, porque si llega a esta zona se puede diseminar fácilmente. Entonces ahí es donde viene lo que es el tema del vaciamiento ganglionar a los pacientes de cáncer de cabeza y cuello que han tenido que sufrir o llevar a hacerse ese procedimiento. Y ahí sería el resumen anatómico. Pensé que iba a durar, y creo que como 1 hora, y creo que me pasó un poquitito, pero no sé si tienen alguna duda. Espero haberles, no sé, refrescado un poquito los conceptos y por lo menos para que cuando ustedes hagan cualquier procedimiento en cavidad oral, por lo menos tomen en cuenta la anatomía siempre en todos los procedimientos que vayan a realizar. Y lo más importante, por lo menos saber por qué suceden las cosas, tener ustedes, cada vez que hagan algo o el paciente les diga algo, por qué suceden las cosas. Les voy a contar una anécdota ahí que me pasó, por ejemplo, el año pasado. Meramente coincidencia. El paciente viene al consultorio, resulta que se hace el procedimiento normal, el procedimiento del paciente lo que estaban tomando es una impresión inferior, se puso un poquito de anestesia en la parte inferior y resulta que el paciente media hora me llama y me dice, no veo nada, se me fue la vista. Y obviamente uno se asusta porque uno no ha hecho nada malo a propósito, pero qué raro, digamos, porque se fue la vista. Y obviamente el paciente piensa peor, ¿verdad? Porque el paciente decía, no, el doctor me hizo algo. Yo vengo al doctor y meramente media hora después se me fue la vista. Entonces, ¿saben que alguien le llame a uno diciéndole, estoy en media calle y no veo nada? Claro que uno se asusta. Bueno, para no cansarlos con el cuento, como dicen, resulta que
y los pacientes, pero querían como sugerir, por así decirlo, los pacientes son tan especiales y a veces sugieren cosas, querían como sugerir que había sido algún procedimiento dental. Ay, con todo eso que les acabo de decir, ¿hay alguna razón anatómica por la cual el paciente pueda perder la vista después de una cita odontológica? No, no la hay. ¿Qué fue lo que pasó? Que meramente el paciente ya tenía predisposición a ese tipo de cosas. Se le desprendió la retina, meramente coincidente, después de que salió del consultorio, media hora después, y fue meramente una coincidencia. Se desprendió la retina después del consultorio y perdió la vista en ese momento. Ya por eso el paciente ya lo operaron, ya recuperó la vista, pero sí fue todo un proceso y explicar al paciente por qué motivo anatómicamente usted no le puede realizar haberle hecho daño a los ojos del paciente. Por lo menos yo no puedo anatómicamente, colocando un poquito de anestesia en la mandíbula, generar que el paciente quede ciego después de una cita odontológica. Entonces, todas esas cosas son importantes y hay un montón de anécdotas que ustedes pueden tener a lo largo de su vida profesional que es importante que ustedes puedan explicar y explicarse a ustedes mismos, porque, por ejemplo, yo sabía que no era posible que yo le hubiera hecho daño, pero incluso yo mismo yo me decía, no es posible. Y es cierto, no era posible, pero incluso explicarse a ustedes mismos y entender un poquito el entorno de por qué suceden las cosas, de entender si hay una lesión, por qué se dio y saber un poquito sobre todo la parte anatómica. No sé si les quedó ahí por lo menos un refrescamiento y no sé si tienen alguna duda. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda. Me parece que no, doctor. Le agradecemos mucho, ¿verdad? Nos va a ayudar muchísimo este repaso y tal vez lo estaremos subiendo en el canal de YouTube de la socia y no, muchas gracias por todo, de verdad, por la dedicación. Creo que la primera clase que tuvo de cavidad oral me la dio a mí y algunos que están acá, como Dylan y otros. Sí, me imagino que sí. Ya esta es una clase un poquito mejorada. La recuerdo, sí, hace como 5 años, creo, pero le agradecemos mucho, ¿verdad? Y le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y que siga ahí en el Departamento de Anatomía de Medicina. Muchas Muchas gracias. gracias y saludos a todos y que muchos éxitos ahí. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.